Sí, sí. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio más que el Señor nos da. Y hoy quiero compartir un tema de una familia muy numerosa, que son 2 personas. Una familia restaurada por Dios es el tema. Una familia restaurada por Dios. En la actualidad, hermanos, nos bastan algunos minutos ver los noticieros para observar las condiciones de la familia. Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. De la noche a la mañana cambia todo. Y es bien complejo. La familia es la célula básica, realmente, el núcleo de la familia. Y ha venido sufriendo cambios nocivos y perjudiciales, donde a veces nos preguntamos qué hacer. Nos encontramos a veces con obstáculos en la vida donde pareciera que no podemos salir o que no hay solución. Pero Dios puede transformar las cosas. Aquel que cree, dice la palabra, todo le es posible. Así que tenemos que creer. Las familias viven diferentes tiempos de crisis. Diferentes tipos de crisis. Hay momentos en el que uno puede regocijarse por tantas cosas que logra, por tantas cosas que obtienen o le pasan en la vida, pero así hay que estar preparado también para los momentos de tiempos de crisis. Y voy a invitarlo a que leamos la palabra de Dios. Vamos a encontrarnos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 5. Del 5 en adelante vamos a estar narrando esta mañana. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Es interesante lo que nos narra la palabra de Dios aquí. Zacarías, que dice la palabra que era un sacerdote de la clase de Abías, y dice que era una familia justa, irrepresible, que quiere decir intachable. Andaban en el camino del Señor, cumpliendo sus mandatos como Dios manda. Una familia de 2 personas en ese momento. Hermanos, vemos un problema aquí. En esta familia, Zacarías servía al Señor con su esposa y tenía una vida ejemplar. La Biblia muestra que Zacarías vivía una vida ejemplar delante de Dios. Pero cuando la palabra de Dios pone un pero ahí, es que hay problemas, es que hay dificultad. Vivían ejemplarmente como siervos de Dios, pero dice, no tenían hijos. Y si había algo difícil en el pueblo judío, era que una pareja no tuviera hijos. Era realmente una regla que cuando alguien se casaba, ¿verdad?, y no tenía hijos, era sinónimo de maldición o falta del favor de Dios. Debía de haber hijos para que fuera una familia fructífera, mis hermanos. La Biblia nos enseña que Zacarías pertenecía a la orden sacerdotal y con su esposa Elizabeth obedecían todas las ordenanzas de la ley. Es maravilloso, ¿verdad? Y es ahí cuando muchas veces nos preguntamos nosotros, o la gente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Pero por qué Zacarías y por qué Elizabeth, si son tan justos, si son tan irreprensibles ante Dios, por qué salió estéril? ¿Por qué no pueden tener hijos? Y un hijo tan ansiado, que lo deseaban tanto, que
que en la Biblia esto se ve comúnmente. Muchas mujeres que eran estériles, que no podían tener hijos, que no podían tener familia. El caso de Ana, ¿verdad? El caso de Sara, muchas mujeres que no podían tener hijos y eran que obedientes a Dios. ¿Por qué pasaba? Que Dios no bendecía de esta manera. Dios, hermanos, es lo que debemos de entender. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito en cada familia y Dios va restaurando las familias según vaya el caso, como debe de ser. Solo que debemos entender y comprender. El caso de Zacarías obedecía todas las ordenanzas de la ley. Eran irrepresibles todos los mandamientos del Señor. Y por eso era un matrimonio ejemplar. Y es maravilloso ver un matrimonio ejemplar. Hermanos, sirviendo a Dios. Si hay algo bonito, es que una pareja o que una familia sea entregada al Señor. Es algo bonito, algo que le sirva de ejemplo a uno siempre, es ver a una familia consagrada al Señor, o una pareja, ¿verdad? Un matrimonio feliz sirviendo al Señor. Era un matrimonio ejemplar, pero a la casa de Zacarías, un día llegó la crisis. Llegó, porque ellos se casaron, ¿verdad? Con grandes expectativas. Zacarías se casó con grandes expectativas con Elizabeth, esperando tener una vida común y corriente como la lleva toda pareja. Debemos tener en cuenta aquí que en el pueblo judío el matrimonio se va haciendo muy joven, ¿verdad? Muy joven. El pueblo judío siempre los matrimonios se daban a temprana edad. Un día Zacarías y Elizabeth se casaron con las grandes expectativas de ser un matrimonio feliz, de ser una familia quizás grande. ¿En cuántos hijos pensarían Zacarías y Elizabeth? Muchas veces he hablado con muchos jóvenes o parejas que se van a casar. ¿Y cuáles son sus expectativas? Y yo voy a tener muchos hijos. El hermano Alejandro me decía el domingo pasado que él había pensado en 5. No son 4. Amén, varón. Que le faltan 2. Si hay expectativas, en un matrimonio hay expectativas, se programan para ser, ¿verdad? Una familia feliz, con hijos, fructífera. Pero ¿qué pasa si no lo logra? ¿Verdad? Son momentos de crisis que debemos de enfrentar nosotros como hijos de Dios. Pero aquel que cree en Dios, como se lo dije antes, todo le es posible. Un día Zacarías y Elizabeth se casaron con las grandes expectativas de cualquier matrimonio. Pero un tiempo después llegó la crisis, no podía tener hijos. ¿Cuándo es que llega la crisis para Zacarías? Después de pasar muchos años. Es normal que un matrimonio, una pareja pasen 5 años, no tengan hijos, puede ser normal. Pero cuando empiezan a pasar décadas y décadas, no puede tener, hay preocupación. Hay preocupación. Y empieza entonces, en la vida actual, el matrimonio a buscar ayuda. Y resulta que Elizabeth era estéril, hermanos. ¿Había alguna oportunidad para que tuviera hijos siendo estéril? A la ciencia humana no. Según nosotros o según ellos, no podían, ¿verdad? Nunca tendrían un hijo. Transcurrieron muchos años, transcurrieron décadas sin hijos. Y en la mentalidad es sinónimo de maldición, como se lo dije antes. El pueblo, ¿verdad? La gente del entorno se burlaba. La gente del entorno decían, ¿por qué? Si son hijos de Dios, si son temerosos de Dios, si cumplen la ley a cabalidad. ¿Y saben por qué? Que hoy en la actualidad pasa. Cristianos hoy en día, grandes hombres de Dios también, se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a él? Si es un hombre de Dios, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué tanto dolor si es hijo de Dios? Y es una realidad. Dios no nos ha permitido, Dios no nos ha dicho que no vamos a cumplir.
O Dios no nos ha dado a nosotros algo en esta tierra que va a ser eterno. Todo va a desaparecer, aún lo que existe, lo que usted puede ver con sus ojos, todo desaparecerá. Lo que Dios nos ha prometido es que nosotros creemos y confiamos y nos ganamos la salvación, que vamos a vivir por la eternidad. Y es por eso que nos debemos de preocupar, tratar de llegar a la meta final, para ser eterno, por la eternidad, vivir con el Señor. En la mentalidad judía, el no tener hijos era sinónimo de maldición o ausencia del favor de Dios. La gente decía que Dios no estaba con esta familia, que Dios no estaba bendiciendo a esta familia, ¿verdad? No eran de Dios. El no poder tener hijos, lo significativo que a mí me llama la atención es esto, hermano, es esto. Pasaron muchos años y pasaron décadas sin tener hijos, pero la palabra de Dios dice que nunca dejaron de creer en Dios y nunca negaron su fe. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 8. Ahí dándole continuidad a la lectura, dice la palabra de Dios, versículo 8, del 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Nos quedamos allí. Este Zacarías, cuando era un sacerdote, Zacarías, y fue a entregar el incienso. Dice que la palabra dice que por suerte le tocó a él, ¿verdad? En la clase de los sacerdotes le tocó a él en ese día. Y empezaba a trabajar en este hombre. ¿Cree usted que fue suerte? La palabra dice suerte. Podría ser que fue suerte. Pero suerte, ¿verdad? Es sinónimo de que Dios está obrando a su favor. Lo que humanamente decimos, qué suerte la que tuve. Dios está obrando a su favor. Dios está obrando en usted. Y Dios ha empezado a poner su mano. Dios está empezando entonces a trabajar, a escuchar. Y hay algo importante, dice la palabra, que el pueblo estaba afuera orando a Dios. Mis hermanos, esta pareja nunca negaron su fe, ni dejaron de creer en el Señor. Es muy importante acercarse a Dios para lograr los objetivos, para lograr las metas. Que lleguen temprano, no puedo garantizarlo. Pero que un día llegarán, dice lo que. Porque la Biblia nos muestra a nosotros que grandes hombres de Dios que necesitaron, que rogaron por tantas cosas, no las recibieron en el instante. La mayoría las recibieron, ¿verdad? Y algunos todavía siguen. Grandes hombres de Dios que murieron esperando una recompensa, hoy siguen todavía. Se fueron sin ver la promesa que Dios les había hecho. Entonces, debemos de estar preparados, mis hermanos, pero que Dios restaura la vida de la persona, que Dios restaura familias enteras, sí. Eso sí debemos garantizarlo. La dificultad no le impidió a Zacarías acercarse al Señor. Es una de las cosas importantes que debemos de tener claro. Que muchas veces cuando viene la crisis y el dolor, tendemos a flaquear. Mantenerse al 100% en los caminos del Señor cuando viene la crisis. Porque mire, hay cosas que a veces tiene mucho, si tiene mucho gozo y mucha alegría y mucha abundancia, también tiende la gente a olvidarse de Dios.
Y cuando viene mucho dolor, mucha crisis, tiende entonces a dudar. Y viene la duda. Nosotros, ¿será que Dios está conmigo o no? Entonces, debe de haber un balance, hermano, pero no está en Dios, sino en nosotros. Porque no podemos asimilar la abundancia, la escasez. Aún no la hemos sabido utilizar. Hay mucho dolor. Me he sentido frustrado muchas veces, realmente me he frustrado como hijo de Dios, como siervo de Dios. Porque considero que soy un siervo de Dios. Y no eres perfecto, pero hago la mía y hago la fuerza. Pero a veces, hermano, entra el desánimo, entra la angustia y las interrogantes que muchas veces quedan. Usted sabe que no he estado pasando el mejor momento de mi vida. No he estado pasando el mejor momento. Pero más sin embargo, ahí estoy. Y le agradezco a mi hermano Alejandro, a la familia Murillo, porque sé que han estado conmigo ahí. Los domingos el hermano me decía, ponte a leer la Biblia, que es lo que debes hacer. Ponte a leer la Biblia. Lee la Biblia, porque eso es lo que le da fortaleza. Y es una realidad. La Biblia es la que le enseña a uno a cómo verdaderamente debe de tomar los retos y cómo salir de una crisis que está enfrentando. Y eso es lo que... Zacarías, siendo un sacerdote, aún pudo negarse, hermanos, a ofrecer el incienso, al entrar al lugar donde iba a ofrecer el incienso, pero este hombre no dejó de creer, no negó su fe. Y dice la palabra que entró, ¿verdad? Le tocó por suerte, la mano de Dios estaba con él y tuvo que entrar a ofrecer el sacrificio. ¿Cómo reaccionamos cuando llega la crisis? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionamos realmente nosotros? Yo le digo, en 10 meses, yo perdí 4 seres queridos. Dos sobrinos, a mi madre, es lo máximo, y a mi hermano. En 10 meses. Y yo me preguntaba, ¿por qué tan seguido, Señor? ¿Por qué? Pero es la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios. Ni en un año. Me pasó tanto tiempo donde yo me preguntaba, yo me decía, Dios ha sido bueno porque nosotros somos una familia muy numerosa y no hemos enfrentado tanto dolor. Bueno, estos tiempos ya pasaron. Empieza entonces desde el punto de vista y hay que enfrentarlo. Y hay que estar preparado para hacerlo. Bueno, preparado no estamos. Pero Dios sí está aquí para ayudarnos y darnos una salida adelante. ¿Cómo reaccionamos cuando llega la crisis? La mejor decisión es acercarnos más al Señor. Esa es la mejor decisión. La gente en el mundo quiere solventar las cosas de diferente manera. Tomando alcohol. ¿Ah? Tomando alcohol, haciendo cosas erradas, hermano. La mejor decisión es acercarse al Señor, buscar su rostro. Es la más sabia decisión cuando no sabemos qué hacer. Si usted siente la mente que tiene la mente nublada y cree que no puede, acérquese al Señor. Lea la palabra de Dios. Abra la Biblia, porque la Biblia le dará el consejo que usted necesita, le dará la fortaleza que usted necesita. Haga las palabras de la Biblia, haga las suyas. Sabe que si usted abre la Biblia y lee la Biblia, es Dios que le está hablando a usted. Es Dios que nos está hablando a nosotros, pero cuando nosotros a veces leemos la Biblia, creemos que es un libro, que es una historia. Entonces, igual, ¿verdad? Me decía el hermano Alejandro que cuando él lee y se pone a estudiar, dice que el sueño se le quita y es una realidad. ¿Por qué? Porque le siente el sabor a la palabra. Pero el problema es que cuando leemos y no pasa nada, hermano, no hay reacción en nosotros. Entonces, leemos la Biblia como leer un serial.
Pero la Biblia le siente a usted el sabor cuando se estudia como debe de ser. Un versículo que usted lea le puede fortalecer su vida, le puede restaurar su vida, porque sí hemos enfrentado dificultades, pero la Biblia está ahí para eso, hermano, para fortalecerla. Por eso no hay nada mentiroso. Lo que dice la palabra es una realidad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para entrar en justicia, a fin de que el hombre sea mente preparado, el hombre de Dios. La Biblia es tan importante, hermano. En cualquier dolor, en cualquier alegría, ahí está la palabra para ayudar, para fortalecernos y darnos la ayuda que nosotros necesitamos. La Biblia nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, Él también se acercará a nosotros. Él se acercará a nosotros, mis hermanos. Lucas capítulo 1, versículo 11, hermano. Versículo 11 y 12. Ahí me invito. Dice la palabra de Dios. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Mire qué interesante. Este Zacarías pudo haber negado su fe y dejar de creer en Dios. O Elizabeth pudo haber hecho lo que hizo también, ¿verdad? La mujer de Job. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job le dijo que con cualquiera de las mujeres has hablado. Lo reprendió Job. Pero Elizabeth no. La palabra de Dios dice que Elizabeth y Zacarías fueron irreprensibles. Los mandatos del Señor. Y le tocó por suerte a Zacarías entrar al santuario y ofrecer. O sea, Zacarías en vez de alejarse se está acercando. ¿Y quién está permitiendo ese acercamiento? Dios le está permitiendo a Zacarías y demostrarle que realmente Dios está ahí. Dios está ahí. Y como él se acerca más, entra al santuario, dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor. La presencia de Dios estaba ahí con él. Empieza Dios a acercarse más y a cumplir ese sueño de toda pareja, de todo matrimonio, mis hermanos. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Por qué? Porque Zacarías ya estaban ellos conformes de que no iban a tener hijos, de que iban a morir, ¿verdad? Sin tener hijos, de que iban a morir ya sin tener hijos. Mas, sin embargo, para Dios no hay nada imposible. La edad, la juventud, para Dios no hay nada imposible. Dios puede sacar agua de la roca también. ¿Quién puede creer que puede salir agua de una roca? Mas, sin embargo, Dios lo hizo. Dios lo hizo a través de Moisés. Amados hermanos, el Señor tiene cuidado de su creación todos los días, si nosotros podemos creerlo. Y nosotros podemos creer, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos bendice dándonos la vida, la provisión, el mirar la Escritura. Vemos que hombres que buscaron a Dios siempre lo encontraron, siempre lo hallaron. Solo los que no quisieron buscar a Dios no lo hallaron. Por eso es tan importante que nosotros le busquemos. Dios siempre está allí, pero Él espera tu iniciativa. Él espera que usted y yo actuemos de manera eficaz, de manera correcta, como lo hizo Zacarías, yendo al santuario a presentar, ¿verdad?, el sacrificio, a presentar la ofrenda. Dios siempre está ahí. Él quiere tu iniciativa, pues Él respeta las decisiones del ser humano. No debemos olvidar que tenemos libre albedrío. Dios tiene eso. El libre albedrío a las personas para que decidieran hacer el bien, para ver si nosotros nos decidíamos por Él o nos decidíamos por el mundo. La presencia de Dios y su poder ministra su corazón, ministra nuestro ser, nuestro hogar.
y un lugar que te fortalece en la presencia de Dios siempre se mantendrá firme. Bien, siempre. Debe de ser mutuo, mis hermanos. Debe de ser mutuo para permanecerse firmes en los caminos del Señor. Debe de ser mutuo. Un matrimonio, una pareja debe de ser de dos. No funciona. Debe de ser de tres. El matrimonio es de tres, no de dos. ¿Por qué? Porque Dios es primero, el esposo y después son nosotros. Cuando un matrimonio, una familia formada en los principios de Dios siempre perdura, hermano. La presencia de Dios ministra, restaura nuestro corazón. En la presencia de Dios el temor se va y Él restaura la esperanza y la fe. Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Interesante lo que escucha este hombre. Y cuando está más cerca de Dios, cuando está plenamente en la presencia de Dios, por el poder del Señor, podemos tener una familia restaurada. ¿Se imagina usted el corazón de Zacarías en ese momento? Cuando le dan esa noticia, cuando uno como padre por primera vez van a ser tu hijo. Es maravilloso. Más sin embargo, imagínense a este pueblo judío que no tener hijos era maldición para ellos. Más todavía, realmente nos toca hacer lo que nos corresponde, hermanos. Y Dios a su tiempo hará el resto. No era cuando Zacarías pensaba, no era cuando Jesús quería, sino cuando Dios necesitara mandar a este hombre, porque iba a ser un gran hombre, con una misión especial, con una misión que Dios la tenía en mente, la presencia de Dios, y le sirvió como tenía que ser. ¿Estamos nosotros sirviéndole a Dios como Él quiere, como debe de ser? No. Pero debemos de ver el ejemplo de grandes personas que sirvieron al Señor y que para la humanidad puede ser la promesa de Dios tarde, pero Dios nunca llega tarde. Eso sí es una realidad. Dios nunca llega tarde, que nos quejamos porque nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, pero no. Si usted es dependiente de Dios, debe de aprender a esperar. Debemos aprender a esperar. Y eso fue lo que este matrimonio supo aceptar, supo esperar el tiempo de Dios. Continuó viviendo una vida ejemplar Zacarías. La Biblia dice, después de aquellos días concibió su mujer. El tiempo de Dios. Ese era el tiempo de Dios. Pues de ella nacería el precursor de Jesús, Juan el Bautista. Fue un gran milagro, hermano, enviado por Dios. ¿Cómo podemos ver ese matrimonio? Fue por décadas cuestionado, señalado, quizás motivo de burla, cuestionado por el mismo pueblo judío, cuestionado por muchos. Pero el texto dice que Elizabeth dice: el Señor me ha quitado mi afrenta, los hombres de los hombres. En otra versión dice la desgracia. Dice la palabra de Dios, el versículo 23 y 25. Dice la palabra de Dios. Lucas 1:23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su pueblo. Después de 6 días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de los hombres. Se dignó el Señor. En otras versiones dice: se dignó el Señor de quitarme la vergüenza, de quitarme la desgracia. Entonces, hermana, ¿cómo miraba Elizabeth lo que estaba pasando? Como una desgracia.
como una desgracia para ella. Ella se sentía realmente impotente, avergonzada ante el pueblo, ante la sociedad, por no poder tener un hijo, por ser estéril. Y es ahí que Dios se manifiesta. El Hijo de Dios está para ayudarnos y sacarnos avante. Hija mía, no te quedarás avergonzada, no serás una desgraciada. Y el Señor está ahí, y lo dice, y también haciéndolo. Si nosotros creemos y confiamos en el Señor, mis hermanos, nuestro buen Dios conoce las diversas situaciones que vivimos, incluso las crisis pequeñas y grandes. Dios las conoce, pero también Él sabe cómo sacarnos de él. Es posible que hoy no nos esté el Señor atribulando por falta de humildad. Pero es posible que esté aconteciendo algo otras cosas, como la pandemia que nos tiene encerrados todos, ¿verdad? Pero no es el momento, no es el tiempo. Dios sabrá cómo liberarnos y cómo darnos la salida, mis hermanos. Dios tiene el control. Así que Él nos fortalece y recibimos sabiduría para tomar la mejor decisión tan importante como la que ve con nuestra familia y también con el futuro. Sin duda el Señor desea salvar y bendecir nuestra familia. Si usted puede creer eso, hermano. El Señor quiere bendecir y bendecir nuestra familia. Que el Señor bendiga esta familia. Que el Señor bendiga la familia de nuestro hermano Alejandro, la familia de nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Lester. Amparémonos en el favor de Dios. Que la familia esté en las manos de Dios. Y siempre mi consejo, parejas jóvenes, o viejos o como sean, siempre el matrimonio es de tres. La esposa debe apoyar al esposo y el esposo debe apoyar a la esposa. Buscar los caminos del Señor para que los hijos sean una bendición de Dios. Y que juntos luchemos por dar a nuestros hijos el mayor ejemplo. Y el mayor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos es el seguir los caminos de Dios. Que la misma palabra dice: instruye al niño en su camino. Y aún cuando y así es, hermano, es una bendición. Es una gran bendición. Yo recuerdo cuando mis hijos me saludan. Yo siento mucho por mis hijos mayores, pero la semilla quedó sembrada. Es una bendición para mí. Cuando me saludan, me dicen: Dios lo bendiga. Y aquí estamos en la lucha y estamos sirviendo al Señor. Que voy para la iglesia, es una bendición de Dios. Y eso me contenta el corazón, porque aunque no digo lo mejor, pero sé que y más es lo que está haciendo el Señor. Hermanos, una familia restaurada en el Señor, ¿verdad? Es lo mejor que puede existir. Ojalá que usted y yo, ¿verdad?, seamos esa familia que Dios restaura cada día de nuestra vida. Que Dios lo bendiga.